Bienvenido amigo, algo entretenido, un podcast distinto pero sin perder nuestro sentido. Más que seguro que saldrás bendecido, si no terminas suscrito terminarás convertido. Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo episodio de Fe 4.0 Podcast, su podcast cristiano favorito. El favorito de todos ustedes. El number one. El number one. Le quiero dar gracias a las personas que pudieron ver el video, nos pudieron dar su apreciación, su feedback, pero por sobre todas las cosas por compartirlo y por darnos ideas para poder seguir hablando y poder también masificar esto que es tan hermoso como proyecto. Antes de todo, quiero presentar a mis panelistas de primera calidad, de primer nivel, a don César, el estudioso de la Biblia. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Bien, Eliel, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, con un poquito de frío, pero... Sí, ¿No estás desabrigado te vemos. Se ve que fuera presión. ¿Todo bien, César? ¿Cómo Sí, estuvo todo tu bien, semana? gracias. Bien, espectacular. Aquí Buenísimo. con ansia de haber visto este primer episodio, ¿cierto? Lanzado ya públicamente. Sí. Porque obviamente nosotros lo vimos antes, pero ya públicamente que se puede lanzar, así que bacán que podamos seguir con esto. Claro. Aquí tengo a la persona que se fue y volvió. Don David. El hijo ¿cómo pródigo. estás? Bienvenido, David. El guerrero David. ¿Cómo estás, David? El hijo Bien. pródigo. Claro. El mismo. Bien, Eliel, muchas gracias. La verdad que contento por el estreno del primer capítulo. La verdad que estuvo muy bueno. Gracias a la gente que nos ha apoyado, lo ha dado like, ha compartido y esperando que cada capítulo, cada episodio sea de bendición para cada uno. Claro, esa es la idea y ese es el propósito y el objetivo de Así es. este lindo programa. Vemos acá al pastor de jóvenes, a don Eric. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, gracias, Eliel. ¿Cómo Nuevamente por la estuvo, invitación. cómo estuvo el estreno? ¿Cómo lo viste? ¿Con No, quién lo viste? buenísimo. En realidad no lo vi cuando se lanzó, porque iba manejando. ¿Pero cómo? Choqué. No, iba manejando, así que no pude verlo cuando inició. Pero sí, igual estaba al tanto ahí cuando íbamos conversando en el WhatsApp que se estaba lanzando, que había una cortina entre medio, etcétera. Así que, pero bien, bien. Después llegué a la casa y estaban viendo ahí en la tele, estaban viendo Sí. así que, no, contentos, felices. Fue una bonita semana expectante en realidad Claro. del lanzamiento. Y también agradecer a la gente, a los chiquillos, a los de la iglesia, a todos que nos conocen, que pudieron compartir, que estuvieron pendientes ahí, reposteando la historia, levantando el ánimo y todo, así que bacán. Claro, muchísimas gracias para ellos también. Sí. Y, por último, pero no menos importante, el sabio, don Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, contento. Ha sido un día bien ajetreado, pero bien, gracias al Sí. Señor podemos estar aquí compartiendo este tiempo. Esperamos ser de bendición una vez más. Supongo que fuimos de bendición la primera, así que Claro. bien, bien, contento. Salí de vacaciones ayer, así que Buenísimo. todo bien, todo bien. Ahora, ¿con quién viste el primer episodio? ¿Tuviste la posibilidad de verlo con tu esposa, con tu familia? Mira, la verdad es que en bruto lo vi con mi esposa y bueno, el día que que se lanzaba, teníamos hombre, así que venía manejando camino a la iglesia, escuchando el podcast. Así que cuando llegamos acá, el pastor tenía puesto el tele, digamos, con el podcast, así que no, bien. Estuvimos aquí con varios hermanos viendo antes Claro. de empezar hombre, así que no, bueno. Bien, antes de empezar el episodio, le queríamos pedir mil disculpas, ¿cierto? Por el primer episodio, por el audio, pero vamos mejorando. La retroalimentación que nos dieron nuestros hermanos ha sido súper positiva, también con ideas. Así que obviamente le agradecemos a las personas que comentan, que comparten y que le dan me gusta. Pero para empezar, quiero introducir un poquito en la parte 1, que si no la han visto, por favor, véanla antes de ver este episodio, que hablamos de quién es Dios para tu vida. Y ahora vamos a tocarlo en tema más bíblico. Ya vamos a empezar a meternos en la Biblia, ¿cierto? Si ustedes tienen su Biblia en su mano, también pueden ayudarnos a buscar, ¿cierto?, estos textos que vamos a leer a continuación. Así que empecemos con nuestro pastor de iglesia, ¿qué nos puedes comentar, ¿cierto?, sobre Dios y quién es Dios, Sí. bíblicamente. Bueno, creo que quedó harto en el tintero el capítulo anterior. Hubieron hartas cosas, se nos hizo muy corto el tiempo. Sí, muy Pasó corto. volando. más que- Pasó volando, pero para eso podemos tener esta segunda parte en realidad. Y claro, quizás vimos también que nos faltó un poquito indagar
y queríamos compartir igual lo que es Dios, lo que dice la Biblia de Dios, cómo se Exacto. muestra a Dios, y hablamos un poquito de nosotros como nuestra experiencia, pero creo que ahora, claro, también es importante entender y saber quién es Dios dentro de la Biblia, Exacto. nuestra palabra. Así Bueno, que, esa es la idea. claro, y creo que, bueno, trajimos quizás algunos nombres que se dicen de quién es Dios y el significado, como lo pueden ver ahí. Y por ejemplo, para partir, la Biblia habla sobre Adonai. Dice que Dios es Adonai. Y quizás el significado de esto es que es el Señor. Claro. Eso significa. Adonai es el Señor, mi Señor. Y bueno, una referencia bíblica ahí lo pueden buscar después, quizás en Isaías 40, del 3 al 5, Ezequiel 16:8 y Habacuc 3:19. Se encuentra la palabra Adonai, que hace el significado que es el Señor. Claro, en este caso la gente puede buscar en su Biblia, ¿cierto? Esos versículos para que quede más claro y para que ellos puedan estudiar, ¿cierto? Sobre ese nombre particular de Dios. Claro, Claro. nada, están mintiendo. O sea, Claro, Claro. igual hay que tener claro que si yo veo la Biblia ahora como nosotros la conocemos, la Reina Valera, ¿cierto? O la traducción lenguaje actual, o la nueva traducción viviente, o cualquier versión que ocupen, obviamente no va a aparecer el nombre Elohim, Claro, po, exacto. eso es, claro. sino que va a aparecer la referencia de que en el lenguaje cierto original, que es el hebreo, sería en este caso Elohim. Interesante. Adonai, perdón. Muy interesante. Y aparte hay otros nombres. Yo he escuchado en canciones cristianas más nombres. ¿Tienes algún otro que nos puedas compartir? Sí. Por ejemplo, Jireh, Jehová Jireh. El significado es el Señor proveerá. El Señor que provee. Y por ejemplo, en referencia bíblica, en Génesis 22:13, 14, Salmos 23, Marcos 10:45, Romanos 8:2, se puede encontrar esta referencia de Jehová Jireh, que es el Dios que provee, el Dios que te provee como Padre. Y creo que eso se ocupa bastante en canciones, se escucha Claro. bastante también. Y también otro es Nisi, Jehová Nisi. Ya. El significado, el Señor es mi bandera, es como tu estandarte, quien tú ves, es como la bandera acá en Chile, cuando uno eleva la bandera, está orgulloso de su bandera, es como su estandarte, va delante tuyo, el significado de eso. Y bueno, Ok. en Éxodo 17:15, 16, Deuteronomio 20:3-4, Isaías 11, del 10 al 12, pueden encontrar este significado que Dios es mi bandera, mi estandarte. Muy interesante. Yo en este caso no tenía idea. Me acabo de desayunar con la noticia de que se encontraban los nombres ahí. Pero también una cosa es los nombres de Dios y otra cosa es el poder de Dios. César, ¿tú qué me puedes comentar sobre el poder de Dios? Por ejemplo, a mí siempre me enseñaron que Él es omnipresente, omnipotente. Sí. Coméntame, ¿qué significa eso para la gente que no sabe, o sea, sabe el nombre pero no el significado? Claro, lo que pasa es que ahí entramos un poco a hablar sobre los atributos de Dios. Ah, interesante. Y hay 3 atributos de Dios que normalmente casi todo el mundo lo ha escuchado. Por último, se hacen referencia en las prédicas o en versículos. Y ese omnipotente, como bien decías tú, omnipresente y omnisciente. Son 3 atributos que son los más conocidos. Omnipotente significa que Dios todo lo puede, ¿cierto? Todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Claro, Y de hecho hay una referencia que está en Génesis 17:1, que después nuestros oyentes la pueden buscar, ¿cierto? Que exacto. habla un poco sobre que Dios todo lo puede. El omnipresente es que está presente en todo lugar, ¿cierto? Por eso Claro. presente, omnipresente. Dios está en todas partes. Mucha gente dice, no, pero cuando yo voy en el auto, por ejemplo, Dios no está ahí. En realidad sí está ahí. Dios está en todas Así partes. es. Claro. Ya, está en todos lados. Y también hay una referencia en 1 Reyes 8:27, ¿cierto? También lo pueden buscar y ahí también nos habla un poco de este omnipresente que es Dios. Y el omnisciente, que para mí, personalmente, es el atributo que más me gusta, que es todo lo sabe. ¿Ya? Él ya Ok. todo lo sabe. Y de hecho hay un salmo, el Salmo 139, que habla sobre lo omnisciente de Dios. ¿Ya? Entiendo. Es un salmo muy hermoso, que muchos ya lo han escuchado, y habla de eso, de que Él todo lo sabe. Él sabe lo que pasó atrás, lo que pasa en el presente, lo que pasa a futuro, y Él ya todo lo sabe. Él Ok. sabe cómo tú te sientes, Él sabe lo que tú estás pasando, Él sabe esas dificultades que podemos estar teniendo y que no se las decimos a nadie, ya Él lo sabe. ¿Ya? Interesante. Él lo sabe. Interesante eso. Me gustó mucho que de los 3 significados que te podríamos dar, tuvieras como uno favorito o uno especial que te haya calado. Por ejemplo, a ti, Gustavo, ¿alguno de esos 3 te llama más la atención?
te cala, te hace como pensar. Coméntame. Sí, no, yo concuerdo con César. Podría pensar en otro, pero en realidad creo que Omnisciente, ¿me dijiste César? Sí, Omnisciente es como el más que te choquea un poco porque, claro, uno podría querer esconderle algo a Dios, podría decir, chuta, esto Dios no lo va a saber, pero en realidad no estamos mintiendo. O sea, Dios todo lo sabe, Él conoce la intención de nuestro corazón, de nuestra mente, entonces... chuta, ese es como el más que me impacta, digamos, Claro. porque para él todo lo conocen, ¿cachai? Esos Entonces, son eso factos. choca. Sí, eso es verdad. Y para ti, David, ¿puedes Mira, complementar algo que puede En la decir Biblia, Gustavo? en Samuel, en segunda Samuel nos habla un poco y me llamó la atención y me gustó lo que dice, lo voy a leer un poco, dice, ¿por Sí. qué? ¿Quién es Dios? O sea, ya no está, te hace la pregunta, ¿quién es Dios? Si no, solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dice, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Amén. Y bueno, y nos sigue hablando también otras cosas, lo trato de resumir para no alargarme tanto, pero Claro. qué importante lo que nos dice de quién es Dios, quién es Dios para nosotros. El que está con nosotros, el que renueva nuestra fuerza, el que nos fortalece, el que nos ayuda a pelear nuestras batallas, el que nos hace fuertes en nuestras debilidades. Claro, eso es Entonces, verdad. para mí, eso es de mayor importancia, muy importante. Claro, es súper importante eso. Me gustó lo que dijiste. Creo que me siento muy, muy identificado con las palabras que dijo Gustavo y con las que dijo David, porque al fin y al cabo eso es lo que te hace estremecer y que cambie tu chip a decir, ok, sí, Él es Dios. ¿Cachai? En este caso, en el capítulo o la parte 1, nosotros preguntamos sobre evidencias personales de cada uno, pero sí me gustaría escuchar una de César, como una experiencia tuya personal. Dijiste en un momento, ahora creo en Dios. No tengo. No Fuera tengo de aquí. ninguna. No sé qué hago aquí. No, sí hay una. Creo que hace un tiempo atrás lo compartíamos con los jóvenes de la iglesia. Es una, Sí, me es una acuerdo. experiencia bien bonita que tengo Y fuerte. y fuerte. Es muy fuerte en realidad. Cuando uno quizás lo ve un poco más fríamente, ¿ya? Ok. Porque ahora que uno está ya más y llevo más tiempo en la iglesia, he aprendido mucho más de cómo es Dios, cómo se mueve Dios, del poder de Dios, como que digo, ya, si en realidad no fue tanto, Claro. ¿cachai? Porque para Dios no hay nada imposible, ¿cachai? Es lo que hablábamos antes, todo lo puede. Eso que dijiste realmente es un facto. Un facto. ¿Te crees que es un facto? Sí, de todas maneras. Ya, entonces fue el año 2013, 2014, 2013, andábamos en Santiago con unos chicos de la iglesia. Bueno, Eric también está, él era nuestra cabecilla, entonces el para variar estaba ahí. El que nos llevaba decía, vamos para este lado, vamos para acá. Me acuerdo que andábamos en Santiago en una actividad por la iglesia metodista. No voy a decir las palabras de Eric, pero dijo, oye, vamos a la iglesia de unos amigos. y fuimos a una iglesia que en ese tiempo se hacía en el Teatro Moris, si no me equivoco, ahí en la Florida. Y un momento que hicieron un llamado a pasar adelante como al altar, ¿cierto? Para tener un momento de oración. Ok. Y bueno, ustedes saben, pues de mi problema de audición, que solamente escucho por un oído. Explícaselo un poquito a la audiencia, pero más que nada para que entiendan el contexto Claro. de tu historia. Bueno, un poco el contexto para la gente que no me conoce. Yo tengo un problema de nacimiento de mi oído izquierdo. Yo tengo prácticamente el 93% de pérdida de audición del oído izquierdo. Por ende, Ok. prácticamente no escucho. Escucho muy, muy poco. Si tú me decís un secreto del oído izquierdo, olvídalo, no lo voy a escuchar. Está Ya, bueno por es un poco saberlo. el... No lo va a decir nunca. De hecho, por eso estoy en este lado, así, es estratégico. No, pero Ahí está la cosa. sí, pues. Sí. Y no, entonces, a raíz de ese problema, ese día paso adelante al altar, ¿cierto? En un momento de oración. Justo en ese tiempo, Eric me había invitado a ser parte del grupo de alabanza de la iglesia metodista.
estaba recién aprendiendo a tocar bajo y entran todos los temores, todas las dudas, ¿cierto? Esa frustración de que tú decís, pucha, las cosas no me salen, ¿cachai? Ya tengo un problema de audición, que siempre para mí fue un problema de querer aprender un instrumento y decía, pero ¿cómo voy a aprender si no escucho por un oído, ya? Ok. Bueno, en Dios todo lo puede, en su misericordia sí toco instrumentos el día de hoy. No voy a decir que soy el más capo, pero, pero toco, que es lo importante y puedo adorar al Señor con eso. ¿Te sale bien? Sí, me sale. ¿Todos Se concordamos escucha con bien. eso? Se escucha bien. Corazón coreano. parece. Sí. Corazón coreano. Ya, güey. Y ese día paso, ¿cierto? Ustedes tienen que entender que era un escenario, habían parlantes, había música, los chicos del grupo de alabanza de la iglesia estaban tocando. Yo paso a pedirle a Dios que si realmente dentro de sus planes estaba que yo formara parte del ministerio de alabanza, Ok. que nada ni nadie me hiciera retractarme de lo que ya había empezado, ¿cachai? Y en ese momento se para el bajista justo del grupo de alabanza y va directo hacia mí y a orar por mí, ¿cachai? A ministrarme en ese momento. Y fue el momento que yo dije, wow, Dios es real, porque él justo se acercó y me habló por mi oído izquierdo. Ok. Por ende, yo no debería haber escuchado nada, porque era mi oído izquierdo, para mí era imposible haber escuchado. Claro. Pero en ese momento no estaba en un lugar cualquiera, ¿cachai? En ese momento la presencia de Dios se movía en ese lugar y estaba Dios en ese lugar. Y en ese momento pude escuchar todo lo que el chico oró por mí. Hay palabras que hasta el día de hoy todavía las tengo muy, muy grabadas en mi mente. Y en ese momento, bueno, después de eso, ¿cierto? Cuando uno ya empieza a verlo más fríamente, dije, wow, ya, si Dios es más real o Dios está más cerca de lo que realmente uno cree. Claro. Muchas veces, no sé si a todos, pero a mí me pasa en la iglesia católica que yo sentía un Dios que era un Dios más lejano, ¿cachai? Un Dios como de lejos, así como muy lejos. Entiendo. Pero ahora que veo como un Dios real, un Dios que está ahí, que está al lado mío, que me puede abrazar, que me puede dar una caricia en el pelo en un momento delicado, ¿cierto? Y él que está ahí. Y ese momento fue como el chip, ¿cachai? El cambio que hizo ya, este es el punto de inflexión. De ahí en adelante yo dije, wow, Dios es real. Buenísimo, buenísimo. Creo que en algún momento contaste este testimonio y yo quedé como... Oh. Pero, ¿sabes qué? Me gustan estos testimonios porque así la gente se da cuenta que Dios es real, Dios es vivo. Exacto. Dios te va a tocar en algún momento y cuando te toque, no puede tu vida seguir igual. Sí. Claro, Eso ese es se lo lo escuché importante. al sabio Gustavo. Oh. Porque en Ah. este caso a mí me pasó algo aquí dentro de la iglesia y él me dijo, si tú sentiste la presencia de Dios, tu vida no puede ser igual. Claro. Gracias Gustavo por ese consejo porque realmente es como un antes y un Él después. sabe. Que cuando sientes la presencia de Dios es porque ya existe un cambio en tu vida. Claro, Cuando ya la presencia de Dios se mueve en tu vida es porque algo pasó. exacto. Y en este caso Gustavo, me gustaría preguntarte alguna experiencia tuya, pero no solamente tuya, sino que tú ya tienes una familia conformada, si tú tienes alguna experiencia que con tu familia que digas, wow, Dios realmente me ama. A ver, yo creo que no lo podría sintetizar en una experiencia como tal específica. Ok. Siento que Dios muestra su amor en distintas maneras. Sí voy a contar una historia, porque en realidad, bueno, David un poco con todo lo de su experiencia con la muerte, Claro. Eric igual, César hoy día más cuenta sobre lo sobrenatural, digamos, en sanidad. Claro. Yo Exacto. quiero hoy día contar una experiencia que tiene relación con que Dios cumple lo que promete. ¿Ya? Exacto. A ver, yo estaba en la universidad, año 2013 aprox. No estaba en los caminos de Dios. Sí, tengo la crianza cristiana por mis padres. Tenía por ahí conocimiento vago de algunas cosas. Y había una tía que siempre me insistía, hijo, vamos a la iglesia, hoy día viene un predicador, creo que te podría hacer bien. Insistía tanto, saludos tía Claudia, me insistía Tía Claudia, tanto. Un saludo para tía Claudia. Sí, saludos, tía sí. Claudia. Gracias, tía Claudia. Sí, Me agradecido. insistió tanto que dije, bueno, ya vamos a ver qué pasa. Y en ese entonces estaba estudiando, no era profesional, nada, no tenía una carrera, jamás en mi vida había trabajado. La verdad es que mi papá igual me El dieron... hijo menor. No, claro, como el concho, como se dice, por ahí regalón, nunca por ahí tuve la necesidad a lo mejor de trabajar, no porque no lo viera, sino porque ellos intentaban darme todo.
Y bueno, fui ese día, asistí al servicio. Efectivamente, la palabra ese día fue, yo la sentí toda para mí. Lloré en ese momento, sentí que Dios estaba hablando mi vida. Y bueno, el predicador hace un llamado, pasen adelante los que sintieron que la palabra fue para ustedes. Y en eso yo no tenía la intención de pasar, dije, chuta, paso, no paso. Y andaba mi papá igual ese día y mi viejo pasa. Y en eso que lo veo pasar dije, ya, voy. Fui y claro, el predicador en este entonces habían, no sé, 20 personas y fue directo a mí. Y bueno, quiero comentar que algo como material que el Señor me habló en ese momento, para que se entienda un poco el contexto. Dentro de las tantas cosas que me dijo que en el fondo si buscaba su presencia, buscaba de él me iba a bendecir, digamos, en varios aspectos de mi vida, en lo laboral, en lo profesional. Pero me dijo algo que me quedó marcado, me dijo, te voy a llevar a lugares donde nunca te imaginaste que vas a ir. Interesante. Y bueno, uno podría, estamos hablando de 2013. Yo sé. Claro. Sí, yo sé que tú sabes dónde vivo. Entonces, año 2013, pasó mucha agua por el río. Me titulé, fui profesional, me fui a trabajar a Santiago, estuve un par de años allá, volví a Chillán. Y en eso, de volver a Chillán, encontré un trabajo en una empresa de origen finlandés. Claro. Y el año pasado me tocó ir a Finlandia. Estuve una semana en Finlandia. No. Y en mi vida hubiese pensado ir a Finlandia. O sea, te creo Europa, quizás en general algo turístico, Claro. o Sudamérica, pero jamás en mi vida pensé ir a Finlandia. O sea, eso no estaba en mi mente de ninguna manera. Y ahí hizo clic esa palabra en mi vida y cuando Dios me dijo que te voy a llevar a lugares donde nunca te imaginaste ir. Y bueno, ahora es algo como material, pero en el fondo para la gente igual, cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Sí. Tal vez tarde, tal vez Ya. no en el tiempo que tú esperes, pero Él lo cumple. En el momento, perfecto. Y hacía frío cuando fuiste, ¿no? Me tocó ir No, me tocó ir en verano. Estaba entre primavera y verano. Pero es que verano allá son como 10 grados bajo cero. No. Ah, ya, ok. Oye, si No. tú no fuiste. De hecho, no. Oye. O sea, Me lo imaginé. Averigua un poco, hermano. no, me tocó entre Oye, primavera y verano y fíjate que la temperatura estaba bien agradable. Algo que encontré muy loco igual es que no hay noche prácticamente en verano. Claro. No sé, se bajaba la luz tipo 11, 12 de la noche y no era una noche completa, o sea, había luz y Como que era... estuviera amaneciendo. Claro, era como súper loco eso. ¿Y Así cómo que- dormías? Tiene explicación. Bueno, la mayoría de Ah, sí, la mayoría de las piezas tienen persianas con blackout, así que no. Ah, Ellos buenísimo. están preparados para eso, porque en invierno de hecho no tienen luz, así que. Sí, pues eso pasa por estar muy apegado al polo. Ahí para los Eso. que. Esto los que no es saben. bíblico y Ah. aparte es geográfico. También. Aquí se aprende de todo. Lo que pasa es que la Biblia nos dice que tenemos que llegar con la palabra a todos los rincones del mundo, entonces tenemos Eso, que aprender Bueno, geografía. Esa es la finalidad del podcast. ¿no? Exacto. Algún día iremos a Finlandia con un Algo- podcast. Vamos a grabar allá. ¿Bajo una aurora boreal? Sí, Exacto. se da la aurora. Oye, hermano, yo sé que yo quería reflexionar un poco con algo que dijo el Gustavo que me pareció muy, muy interesante. Coméntame. Él menciona y dice, ve a mi papá pasar. Y yo dije, ya, voy. Y es fuerte porque tú decís, chuta, siguió los pasos del Padre. ¿Cierto? Claro. Lo resumamos en eso, siguió los pasos del Mm. Padre. Y es lo mismo que Dios nos llama a hacer a nosotros. Eso es lo que el Gustavo hizo en ese momento de ver al papá pasar adelante. Y dice, ya, yo voy con la confianza, ¿cierto? Pucha, si mi papá lo hace, ya, yo lo sigo. Claro. Ya, y es lo que Dios también quiere que nosotros lo hagamos, ¿cachai? Dios quiere que nosotros sigamos también sus pasos, que sigamos los pasos de Jesús, ¿cierto? Exacto. Entonces, eso nomás quería reflexionar respecto a lo que nuestro hermano Gustavo decía. Te quedaste con lo más importante. O sea, Y hay algo quizás que también tiene en común todo lo que podamos hablar de Dios, de las experiencias que hemos tenido con Dios, en el sentido de que antes de cualquier cosa siempre hay una obediencia. En el sentido que, Sí. por ejemplo, Gustavo obedeció a la tía en este caso, fue. ¿Cachai? César también al pasar fue una obediencia, ya voy a pasar. Fue una decisión, una obediencia que tuvo resultado, quizá algo sobrenatural de parte de Dios o algo que Dios te habló, pero fue porque fue en parte una obediencia tuya hacia Dios. Y quizás quiero complementar esto, que también un hombre, no sé si se dice así, perdona si uno no pronuncia quizás bien estas Claro. palabras, pero La intención es la que cuenta. claro, el significado en realidad.
dice la Biblia que también Dios se muestra como Él, el Roy. No sé si se dice así, pero por lo menos se lee así. Que significa que Dios, el Dios que me ve. Ok. El Dios que me ve. ¿Ya? Y yo creo que eso es tan primordial porque el Dios que te ve no es un Dios que no sé, que no está atento a ti, no es un Dios que quizás no tiene una mirada en ti. Y Él ve las circunstancias, ve el problema, ve lo que estás pasando, ve lo que Exacto. estás sintiendo y todo. Y en base a tu obediencia, Dios reacciona también. Y te dice, hijo, ¿sabes qué? Yo estoy viendo esto. Yo estoy viendo, en las circunstancias lo estás viendo. Entonces también es un nombre que Dios se le da, que es el Dios que te ve, que Exacto. está ahí presente. A mí si hay un nombre que me gusta es cuando Emanuel, que dice Dios con nosotros. Porque lo tomo a mi vida y aunque yo estuve afuera de los caminos de Dios, yo siempre sentí que Él siempre estuvo conmigo. Oh, Como que sí, nunca sí. me abandonó, entonces como que ese nombre me llega bastante. Y lo hago mío, que Dios siempre va a estar conmigo. Claro. Oye, yo quiero hacer un paréntesis. Aquí hablamos todos mucho, pero tú, Eliel, cuéntanos, amigo, qué experiencia has tenido con Dios. Cuando tú dijiste, hoy, Dios existe. Estamos en el mismo espíritu, hermano. Yo quería hacer la misma pregunta. Y yo me quería No, sí, bueno, he tenido experiencias las cuales no me siento orgulloso, pero sí sentí la mano de Dios para yo poder retornar a sus caminos. Bueno, los que me conocen más tiempo saben que yo estuve muy metido en el alcohol y en la droga. Siento que llegué a un exceso que yo siento que fui adicto. Adicto no diagnosticado, pero oye, tomarte 3 piscolas todos los días después de la pega creo que es una cosa que no es normal, ¿cachai? Entonces o sea, uno llega a un momento en cualquier adicción que lo normaliza. Y obviamente hay gente que cuando ves que estás haciendo algo malo, se preocupa, básicamente. Y en este caso, mi mamá se preocupó mucho por mí. Eh, yo iba de fiesta miércoles, jueves, viernes, sábado, y cuando se extendía un poquito más porque había más lucas, domingo. Entonces igual, Cuando cantaba Gardel. claro, pero eso no era vida, no era vida. Para mí era vida porque para mí eso era la felicidad. La felicidad subjetiva, todos lo sabemos, pero para mí en ese momento eso era la felicidad. Y voy a contar una historia que yo creo que nadie la sabe y la voy a contar por primera vez acá. Yo una vez fui a la disco, como todos los días, y eso no fue hace mucho, chicos. Fue hace menos de un año. Y bueno, fui, obviamente se me pasaron las copas, pero lamentablemente a mí me drogaron. Primero me rentaron la tarjeta. Segundo, no sé cómo llegué a la casa. Lo único que me dijo mi mamá que en un momento de lucidez la llamé, no me acuerdo, y con el auto, porque más encima iba manejando. O sea, una cosa que no deben hacer, pero uno se cree bacán, se cree pulento y no es nada eso. Es todo lo contrario. Superhéroe. Claro, y uno es todo lo contrario. Y no sé cómo llegué a la casa porque mi mamá dijo, yo iba manejando, todo vomitado dentro del auto, todo vomitado. Claro, cuando a ti te pasan esas cosas, ya siendo más adulto te das cuenta de dos cosas. Primero, que ya estás jugando con tu vida, y no solamente con tu vida, sino con la vida del resto. Punto número uno. Y punto número dos, yo soy hijo único. Mi mamá siempre me dijo, hubiese tenido 20 hijos más, te creo. Me hubiese dolido, claro, pero tú eres mi único hijo, no tengo a nadie más acá. Entonces si te pierdo, ¿qué hago? Y ahí es donde uno dice, oh. Entonces yo atribuyo dos cosas. Uno, yo llegué vivo a mi casa, obviamente en malas condiciones, pero llegué vivo a mi casa. Primero porque mi mamá, cuando yo iba a carretear y sufría por mí todas las noches y escuchaba las sirenas de los carabineros o de la ambulancia pensando que era yo, ella nunca dejó de orar. Y segundo, porque tú tienes conocimiento de Dios y en algún momento tú decís, perdóname. Pero tiene que ser pedirle perdón genuinamente. No decir, hoy nunca más tomo. Oye, eso todo el mundo lo dice. Pero que sea algo genuino, algo que digas, perdóname yo. No sé qué tenía en la cabeza, no sé, y ha sido una lucha tremenda. Yo, obviamente, ya estoy más tranquilo. He tenido un proceso en el cual me ha costado bastante, porque justo cuando vengo a la iglesia, y yo retorné hace poco,
los amigos que me llevaban a esos pasos aparecen de pronto. No sé si les ha pasado eso a ustedes. Suele pasar. Suele pasar. bastante. Suele pasar. Y esas son luchas que cuestan, pero se ha logrado, se ha logrado. Y como, bueno, en un momento tuve conocimiento de Dios por muchos años y me alejé, ahora arrepentidísimo vengo y Dios he visto y he sentido que me abraza y me dice, hijo, todo va a estar bien. Quédate acá, esta es tu casa. Y es por eso que yo insto a las personas que están escuchando y viendo esto, que lo busquen. Si él en algún momento le salvó la vida al David, le salvó la vida a Eric, hizo un milagro al César, le mostró el futuro de su vida al Gustavo, me salvó la vida a mí y ocupó personas, ocupó gente desconocida o conocida, no sé, ocupa algo que te va a llamar y tú no puedes hacer vista gorda a ese mensaje. Así es. No puedes hacerlo. Cuando tú dices, oh Dios, me abandonaste, no, quizás Dios te está gritando al lado, en tu oído, y tú no te das cuenta. Simplemente arrodíllate, ora y pídele, quiero escuchar tu voz. Y créeme que eso va a ser distinto para tu vida. Y cuando pasa eso, créeme que es difícil resistirse cuando Dios te está hablando. O sea, a mí me pasó con mi esposa cuando llegamos acá a la iglesia. O sea, pasamos el altar, ella me dijo, pasamos y fue difícil resistirse a la voz de Dios, a lo que Dios administraba ese día que el pastor estaba orando y Dios ministraba a través de él y nos decía. Entonces es difícil y yo lo veo en ti, Eliel, y yo creo que el punto mayor es el amor de Dios que tiene para con tu vida, porque yo creo que por eso no pasó nada, no te pasó nada. Y ese mismo amor que tuvo Dios para contigo, yo creo que también lo tienen con las personas que nos están viendo, quizás que están pasando las mismas situaciones tuyas, o que quizás han pasado las mismas situaciones de Eri o de cada uno de nosotros. Ese mismo amor Dios lo tiene para con ustedes y para con cada uno de las personas, solamente que falta la acción de la persona. Exacto. Que dé Sí, el yo paso. quería comentar igual algo bien cortito y hacer un llamado también a esas madres que están presentes, Sí, ¿cierto? sí, Escuchando este video, sí. que la oración de una mamá por su hijo es tan potente, tan fuerte, que nos cubre Sí. a su hijo. Exacto. Yo conozco de cerca el testimonio de tu mamá, varias veces lo conversamos, mientras la iba a dejar a su casa, mientras nos encontramos por ahí y hablábamos de cómo estaba y todo. Y sé que estuvo orando por ti, sé que en las noches ella oraba y oraba y decía, yo le oro al Señor para que el día de mañana mi hijo pueda volver a los caminos del Señor. Y la alegría que tu mamá siente en estos momentos y su corazón está tan alegre de que tú estés en los caminos del Señor, es la misma alegría que quizás tenemos nosotros, que te conocemos desde antes, Muchas gracias. quizás no tan cercano, pero que sí te conocíamos desde antes. Y yo creo que estoy hablando por muchos, estoy hablando por Eric, estoy hablando por el pastor Alex, ¿cierto? Y por todos los que te conocimos en algún momento, te vimos y cómo te vemos ahora, con esa intención de querer servirle a Dios, de querer mejorar, ¿cierto? Así que, no, bacán No, ese testimonio Me y... emociona. Sí. y- Oh, me quedé. Sí. Yo y creo- hay algo, lo último, el testimonio. Y el testimonio es potente. El testimonio es algo que solamente nosotros lo podemos explicar y nadie más lo va a poder explicar por nosotros. Entonces, nuestro testimonio puede llegar a mucha gente y es por eso también que quisimos contar un poco de nuestras vidas también en este capítulo. ¿Algo querías comentar, Sí, Gustavo? sí, no, quería comentar algo y creo que es clave en todo esto que nos sucede, digamos. Lo hablamos el otro día en hombres también. El punto de inflexión, creo, siempre es el arrepentimiento. Es como decir, chuta, me equivoqué, hice algo mal, y arrepentirte y entregárselo a Dios. Como dices tú, Dios te está hablando siempre hay alguien que Dios utiliza como instrumento quizás para invitarte, para hacer, digamos, que uno se acerque a Dios, pero en el fondo igual uno tiene que ir tomando esas decisiones. Y parte de esas decisiones primero es arrepentirse y después, como decía el David, preguntarle a Dios, decirle a Dios, Dios, muéstrate, quiero conocerte, quiero saber más de ti, quiero que te muestre a mi vida, pero hay que tomar acciones. O sea, podemos estar sentados, sí, podemos estar sentados, Dios puede provocar con nosotros,
Pero sin duda que nosotros tenemos que ir dando esos pasos de fe que nos permitan también acercarnos a Dios. Y esos pasos son los que he dado, amigo. Claro. Muchísimas gracias por sus palabras. Y ya para ir concluyendo el episodio, que se pasó volando, me gustaría que cada uno dar una pequeña conclusión, ¿cierto?, de este episodio, en el cual, hoy de verdad me quedé, ha sido emocionante, pero sabéis que también ha sido edificante. Edificante. No sé, Eric, ¿comenta alguna conclusión que tú puedes sacar de todo esto? Sí, mira, quería comentar igual, yo creo que siempre Dios trata de revelarse a sus hijos. Siempre Bueno. busca alguna manera, Dios siempre insiste en que le conozcamos, insiste que nos acerquemos a Él, que vayamos en pos de Él, independiente de la situación en que estemos. Alguien quizás que no conoce nada de Dios, alguien que sí conoció, se fue o etcétera, o no quieren saber nada de Él, siempre Dios trata de atraer, con sus lazos de amor, dice la palabra que atrae. Y creo que eso es tan fuerte que tiene que provocar algo en nosotros. Tiene que provocar algo en nosotros. El hecho de que Dios te esté llamando, que Dios esté tratando de atraer a sus hijos, de enamorar a sus hijos nuevamente, de atraerlo a sus pies, así tal cual como fue también con el hijo pródigo. Él estuvo paciente, ¿sí? Y en algún momento el hijo se recordó que tenía un hogar, que tenía donde pertenecía. Y él decidió, independiente como estaba, cochino, comiendo comida de puercos, de cerdos, y él dijo, sí, ya yo tomo la decisión y voy donde mi papá, retomo. ¿Y qué pasó? Llegó donde el papá y el papá con los brazos abiertos. Lo vistió nuevamente, le puso un anillo, le hizo una fiesta porque regresó. Y creo que eso resume bastante también quién es Dios y puede significar en nuestra vida. Alguien que está siempre ahí esperando con nosotros. Alguien que sí quiere que tú estés como estés, tome la decisión de volver, de ir en poder, de conocerlo quizás si no lo conoces. Pero creo que ese es Dios, el que está ahí siempre buscando. Está en ti la decisión. Está en cada uno de nosotros la decisión de poder decir sí, ahora es. Me arrepiento, quiero volver, quiero conocerte quizás, o quiero volver a encantarme contigo. Y esa es la decisión que cada uno de nosotros nos corresponde. Y créeme que de ahí, luego de esa decisión, Dios se encarga. Sí. Ya Él se encarga del resto. David, ¿alguna En conclusión lo que antes de estaba, cerrar? lo que estaba diciendo Eric, el pastor Eric, esas palabras que está diciendo del hijo pródigo, yo las escuché antes de llegar a la iglesia. Y recuerdo que escuchaba lo mismo que estabas hablando y decía, llega tal cual, en la predicación que yo escuchaba, llega tal cual, no importa cómo esté, sucio, cochino. El hijo pródigo fue así tal cual y como dice el pastor, el padre lo estaba esperando. Y yo creo que esas palabras que está diciendo hoy día Eric, yo sé que van a llegar a muchas personas, porque así como caló a mí en mi corazón, yo sé que lo que está diciendo él va a calar en el corazón de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo y retroalimentando, así como la mamá de Eliel que estuvo orando para que Dios hiciera un cambio en la vida de Eliel y Eliel accionara, así como también me llega tu testimonio, Eliel, porque mi mamá también estuvo en lo mismo. Y yo creo que hay muchas mamás quizás que cristianas que están orando por sus hijos y yo Que no creo se cansen. que no se cansen No se rindan. No dejen de orar. exacto, no No se dejen de orar rindan. por sus hijos Que aunque la porque rodilla sangren, no cansen. Dios los va a escuchar, así como escuchó a la mamá de Eliel, ha escuchado a mi madre, quizás ha escuchado a miles de madres más. Su oración nunca va a quedar ahí, siempre va a llegar a Dios y de verdad que una oración de una madre conmueve quizás el corazón de Dios. Exacto. Y sobre todo si está orando para que un hijo vuelva o para que un hijo tome los caminos de Dios. Así que para mí, para finalizar, para concluir, para mí sigo diciendo que Dios es todo Amén. para mi vida. Antes de pasar a la oración final, quiero dejar 3 mensajes, los cuales creo que sea lo más sencillo posible, pero que llegue mucho a tu corazón, a la persona que me está escuchando, a la persona que me estás viendo. Primero, arrodíllate y ora al Señor. Amén. Él te va a escuchar. Segundo, si eres madre, padre y la historia de cada uno de nosotros te llegó, no te rindas por tu hijo. No te rindas. Dios es el que lo va a cuidar, lo va a proteger, pero por sobre todas las cosas lo va a cambiar. Sí. Pero no se rindan, por favor.
Porque así como padres se rinden y después dicen, ¿por qué no seguir luchando? Por favor, estás a tiempo todavía. Y tercero, tu hijo, y estás haciendo lo que en algún momento nosotros, y estás haciendo lo que en algún momento nosotros hicimos, de verdad, basta, no te va a llevar a ningún lado eso. Todo lo contrario, ¿te crees más bacán? ¿Te crees el mejor? Viejo, no. Quizás incluso hasta eres el hazme reír de gente que te dice, no tiene retorno. Y demuéstrale que tiene retorno, viejo. Dios es el que te va a ayudar. Amigo, amiga, por favor, hazme caso. Dios te va a ayudar y te va a sacar. Porque lo ideal es que por favor lo busques. Y Él te va a cambiar. Amén. Para finalizar vamos a orar. Vamos a orar por este episodio que haya quedado en tu corazoncito, ¿cierto? En tu mente, en tu alma y en tu familia. Así que le vamos a pedir a David que nos cierre en oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote este momento, Señor, grato de conversación, donde podemos compartir experiencias y principalmente hablar de ti, hablar de tu palabra, Señor Jesús. Yo te pido que en cada episodio tú nos sigas usando como un canal de bendición para todas las personas que nos están oyendo, que nos están viendo, Padre amado. Y en esta hora quiero pedirte, Señor, especialmente por la juventud, Señor Jesús amado, que está detrás de esas cámaras, que quizás no está escuchando y quizás está por el camino errado, Padre amado. Amén. Yo te pido que tú toques el corazón, Señor, para que ellos puedan accionar a volverse a ti, Señor Jesús amado. Clamo a ti, Señor, por esas madres que están orando por sus hijos, Señor, noche tras noche, madrugada tras madrugada, para que sus hijos cambien, Señor. Yo te pido que tú escuches las oraciones de ellas, Padre amado, así como escuchaste las oraciones de nuestras madres, bendito Dios amado. Gracias, Señor Jesús amado, porque tú eres todo para nuestras vidas. Gracias por lo que tú estás haciendo con nosotros, Señor, y por lo que harás y harás con la gente que está detrás, Señor. Yo te pido una bendición especial para cada uno, Señor, de los oyentes y para nuestras vidas. Y todo lo dejamos en tus manos, para la gloria de Dios Padre, Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. 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 Bien, no olvides dar like, comentar, guardar, suscribirse, muy importante. Y compartir. Alert en las Ya. notificaciones. Para Claro, que... coméntame, Eric. Antes de terminar, se me vino a la mente, hay una película que se llama Cuarto de Guerra. Ahí si tienen la oportunidad de buscarla, de verla, es bastante buena, así que Buenísimo. la recomiendo. Sí, hay una película de Pablo Olivares que cuenta el También, testimonio de Pablo muy Olivares. parecido Es muy parecido a lo que decía Yeliel, como la mamá oraba en su cuarto a un cantante por él. argentino. Y wow, es Bueno, potente. Igual se la recomiendo. Es muy Bien, buena. ahí tenemos 2 recomendaciones para la Sí. semana. Para ver algún Para capítulo de verla la mientras capita. sale el podcast. Claro. Sí. Que la vean lunes, entre lunes y miércoles. Y el jueves el podcast. Muy bien. Aparte de eso, deja un comentario para ti, ¿qué es lo que es Dios? Si quieres dejar tu testimonio. Y tú, para ti, madre o padre, deja el nombre de tu hijo si que quieres dejarlo para que pueda orar por él. A ver. Nos vemos en un próximo episodio. Oye, Y lo otro, ¿se dieron cuenta de esto? Damos presente Está. gracias a ustedes. Sigan comentando, sigan dando like y sobre todo sigan guardando y suscribiéndose, por favor. Cuídense mucho. Chao. chao, Nos chao. vemos. Bienvenido amigo, algo entretenido, un podcast distinto pero sin perder nuestro sentido. Más que seguro que saldrás bendecido, si no terminas suscrito terminarás convertido.